¿Alguna vez sentiste que el amor puede ser una fuerza que libera, pero también una prisión? ¿Alguna vez te diste cuenta de que, a veces, el sentimiento más profundo también puede ser el más destructivo? ¿Y si te dijera que existe una historia donde el amor no trae cura, sino fiebre, donde dos corazones se encuentran en la infancia y jamás logran olvidarse, incluso cuando todo, el tiempo, la distancia, la muerte intenta separarlos? Esta es la historia de un amor que no floreció bajo la luz, sino bajo la tormenta, de un vínculo tan visceral, tan arraigado, que atravesó generaciones, amargura y desesperación. Esta es la historia de Heathcliff y Catherine, dos almas indomables que, en lugar de completarse, se destruyeron mutuamente. Prepárate para sumergirte en un escenario donde el viento aúlla en las colinas solitarias, donde el orgullo es tan feroz como el deseo, y donde el amor no es consuelo, es una maldición. No esperes dulzura, espera intensidad, espera tormento, espera un espejo de aquello que, en silencio, vive en lo más profundo del pecho de quien ya ha amado de forma equivocada, o demasiado intensamente. A lo largo de los próximos minutos, serás llevado por los paisajes fríos de una casa aislada en lo alto de una colina, cumbres borrascosas. Allí, los sentimientos no son suaves. Allí, no todo arde. Cada mirada, cada gesto, cada palabra dicha o tragada con dolor. Vas a conocer a Heathcliff, un niño sin nombre ni pasado, que llega como un intruso, una carga, pero se convierte en el centro de un huracán emocional. Y a Catherine, la niña salvaje que lo reconoce como parte de sí misma, incluso cuando la sociedad intenta separarlos. Esta no es una historia de encuentros fáciles, es una historia de almas en guerra, de decisiones erradas tomadas en nombre del orgullo, la vanidad, la cobardía, y de una pasión que, incluso cuando es negada, sigue creciendo como mala hierba en el corazón. En los próximos capítulos, vas a sentir cada dolor como si fuera tuyo. Vas a entender que no siempre el amor salva, a veces arrastra. Vas a descubrir que, detrás de las palabras no dichas, existen heridas que jamás se cierran, y que algunos amores, incluso siendo imposibles, nunca desaparecen. Pero antes de comenzar este viaje, escribe en los comentarios: yo creo en el amor. Esa es tu forma de abrir el corazón, de decir que estás listo para vivir esta historia hasta el final. Al darle me gusta a este video, ayudas a que otras personas también encuentren este tipo de consuelo emocional, porque hay dolores que solo historias como esta logran aliviar. Felicitaciones por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que siente, llora, ama incluso en silencio. Al suscribirte, te unes a un lugar donde cada nueva historia es una invitación a sumergirse más profundamente en el alma humana, y cada video es un recordatorio de que el amor, incluso cuando destruye, siempre deja huellas. Ahora, respira, desconéctate del mundo y prepárate para conocer el amor más cruel e inolvidable que haya existido. La historia de Heathcliff y Catherine comienza ahora. Era una noche oscura cuando el Sr. Earnshaw regresó del pueblo con un extraño bulto en los brazos. Los sirvientes murmuraban entre ellos. Nadie esperaba aquello, mucho menos la familia, pero allí, escondido entre harapos y suciedad, había un niño de rostro cerrado, ojos oscurecidos por el tiempo y el hambre, y un silencio que parecía más viejo que él mismo. No dijo su nombre, no pidió nada, solo miró a su alrededor como un animal herido, listo para morder o huir. El Sr. Earnshaw, un hombre de buen corazón, decidió llamarlo Heathcliff, un nombre áspero, seco, fuerte, como si, al nombrarlo, pudiera domar la tormenta que aquel muchacho traía en los ojos. Catherine, la hija del Sr. Earnshaw, lo miró con repulsión y curiosidad. Todavía era una niña, pero ya sabía detectar lo diferente. Al principio se burlaba de él, reía de su ropa, provocaba sus silencios, pero con el tiempo, algo cambió. Ambos tenían el mismo espíritu inquieto, ambos desafiaban los límites, ambos se sentían atrapados en aquella casa, en aquellas reglas, en aquella vida, y fue en la soledad compartida donde se reconocieron. Siendo aún pequeños, comenzaron a caminar juntos por las colinas, a escapar de castigos escondiéndose en los establos, a inventar historias y secretos solo suyos. Catherine reía con más libertad junto a Heathcliff, y él, bueno,
Él comenzó a respirar diferente cuando ella estaba cerca. Hindley, el hermano mayor, no soportaba ese vínculo. Veía a Heathcliff como un intruso, una amenaza. Lo maltrataba siempre que podía, pero Catherine lo defendía con una furia casi salvaje, como si una parte de ella viviera dentro de aquel chico extraño, como si, al herir a Heathcliff, le hirieran también lo que ella más ocultaba en sí misma. Pasaron los años, la infancia se fue volviendo sombra. Heathcliff seguía callado, pero sus ojos decían más que cualquier palabra. Catherine crecía como un rayo imposible de domar, intensa y viva, y los dos, aunque distintos, aunque en silencio, parecían cada vez más inseparables. Una noche, mientras caminaban por las colinas cubiertas de niebla, Catherine tomó la mano de Heathcliff y dijo, casi sin darse cuenta, «Yo soy tú». Él no respondió, no hizo falta, porque en ese instante, algo dentro de él se rompió o se completó, tal vez ambas cosas, pero la vida, despiadada, comenzó a susurrar mentiras en los oídos de Catherine, mentiras dulces o promesas vacías de consuelo, seguridad, reconocimiento, y lo que antes era puro y libre, empezó a ser moldeado por lo que los demás esperaban de ella. Aún así, en las madrugadas frías, ella seguía escapando para encontrarse con él. Aun con la ropa limpia y los modales ensayados, era con él con quien quería estar. Aun diciendo que era una dama, era al lado de Heathcliff donde se sentía completa. Pero Heathcliff, aun enamorado, sentía el mundo escaparse entre los dedos. Sabía que, por mucho que Catherine lo amara, no lo elegiría, no como él era, no mientras el mundo aplaudiera a los Linton y escupiera sobre él. Era un amor condenado, pero aún así, era amor, del tipo que quema lento, del tipo que nunca se va. Y entonces, sin que lo notaran, el abismo comenzó a abrirse, entre risas y silencios, entre gestos y promesas no pronunciadas. Lo que era un lazo comenzó a volverse un nudo, y al fondo, el viento de cumbres borrascosas ya anunciaba, la tormenta se acercaba. Catherine estaba inquieta. La casa, antes escenario de su libertad salvaje, comenzaba a asfixiarla. Los días en cumbres borrascosas se volvieron rutinarios, y su corazón siempre en conflicto entre el deseo y el deber anhelaba algo nuevo, o quizás solo algo que la distrajera de aquello que ya no podía controlar dentro de sí. Entonces surgió la oportunidad, una invitación para pasar un tiempo en la granja de los Tordos, hogar de los Linton, una familia respetable, rica y socialmente perfecta. Catherine, encantada con la posibilidad de vestir nuevas ropas, ver nuevas personas, conocer un mundo distinto, al barro y al viento, aceptó. En la granja, todo era luz, refinamiento y delicadeza. Los muebles parecían hechos de seda, las cenas venían acompañadas de sonrisas calculadas, y las conversaciones giraban en torno a trivialidades elegantes. Pero era Edgar Linton quien más llamaba su atención, no por su fuerza ni intensidad. Edgar era dulce, frágil, demasiado gentil, sino porque representaba todo aquello que Heathcliff jamás podría ser. Catherine se sentía dividida. Parte de ella seguía siendo la niña que corría descalza por las colinas junto a Heathcliff, le reía alto y amaba sin miedo, pero, frente a los espejos dorados de la granja, otra parte comenzaba a crecer, la mujer que deseaba ser admirada, protegida, respetada por una sociedad que jamás aceptaría su verdadero amor. Heathcliff, desde afuera, observaba, siempre observaba, no había sido invitado, ni lo sería. En esa nueva realidad, él no tenía cabida, era como si el mundo le dijera, sin palabras, que era menos, que no pertenecía. Cuando Catherine regresó de la granja, algo en ella había cambiado. Su andar era más lento, sus palabras más medidas, y Heathcliff, al verla, sintió que ella estaba distante, incluso estando tan cerca. El silencio entre ellos comenzó a crecer, un silencio cortante, cargado de todo lo que no se decía, y, con el tiempo, Catherine comenzó a usar vestidos nuevos, a asistir a cenas, a aceptar los elogios de Edgar, pero cada noche miraba por la ventana de su habitación, esperando ver a Heathcliff emergiendo de las sombras. Él nunca venía, pero ella siempre esperaba. En una conversación con la criada Nellie, Catherine confesó,
Edgar Linton le había pedido matrimonio, y ella había dicho que sí, pero sus manos temblaban mientras lo contaba, sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Por qué? En el fondo, lo sabía. Era de Heathcliff de quien realmente necesitaba, era él a quien su corazón llamaba, pero, ¿cómo casarse con alguien a quien el mundo despreciaba? ¿Cómo vivir una vida entera al lado de un hombre que no podía ofrecer más que amor? Entonces dijo, con una desesperación velada, mi amor por Edgar es como las hojas de los árboles, pero mi amor por Heathcliff es como las rocas eternas, bajo la tierra, una fuente de escasa alegría, pero necesaria. Pero Heathcliff solo había escuchado el inicio de la conversación, escuchó que ella se casaría con Edgar, escuchó que casarse con él, con Heathcliff, sería una degradación. No se quedó para oír el resto, y sin decir nada, se marchó, se fue como una sombra herida, dejando atrás un silencio ensordecedor, y un corazón hecho pedazos. Catherine, al notar su ausencia, corrió por los campos, gritó su nombre, pero todo lo que oyó de vuelta fue el aullido del viento, y el propio sonido de su alma partiéndose en dos. Las colinas de Cumbres Borrascosas se volvieron más silenciosas tras la partida de Heathcliff. El viento parecía cortar más frío, y la casa, antes llena de voces cruzadas, ahora cargaba un vacío que ni siquiera Catherine sabía cómo nombrar. Lo llamaba en sus pensamientos, e incluso cuando se repetía a sí misma que había tomado la decisión correcta. Pero toda elección tiene un precio, y el de ella era el eco de un nombre que ya no se oía. Durante días, Catherine no durmió, caminaba de un lado a otro, inquieta, esperando que él apareciera en cualquier momento, como tantas veces antes, pero no regresó, no hubo carta, no hubo señal, ninguna pista sobre su paradero. Era como si hubiera desaparecido del mundo, como si nunca hubiera existido. El Sr. Earnshaw ya no vivía. Hindley, ahora dueño de la casa, se hundía cada vez más en el alcohol y el desprecio. Sin la figura paterna, Catherine se sentía huérfana de todo, huérfana de familia, huérfana de amor, huérfana del propio sentido de existir. Aún así, siguió adelante con el compromiso con Edgar, no por amor, sino por insistencia, por miedo al escándalo, por presión y por orgullo, porque admitir que había perdido a Heathcliff dolía más que aceptar un matrimonio que no le daba calor. En la granja de los tordos, Catherine se convirtió en esposa. Señora Linton, ahora vestía con colores claros, sonreía con delicadeza, sabía guardar silencio en el momento oportuno, pero dentro de ella, la tormenta rugía. Cada atardecer, volvía los ojos hacia el horizonte, esperando que una silueta familiar rompiera la línea de los campos. Edgar, por su parte, intentaba ser un buen esposo. La trataba con ternura, pero sentía que había algo en ella que no podía tocar, algo que ella guardaba con uñas y dientes, un lugar en su pecho que, por más que lo intentara, jamás sería suyo. El tiempo pasó, meses, o tal vez años, y el nombre de Heathcliff se volvió prohibido en aquella casa, pero nadie se atrevía a pronunciarlo, porque nadie lo había olvidado. Catherine, cada vez más pálida, perdía su brillo poco a poco. Las flores del jardín ya no la encantaban, la compañía de las visitas la aburría, y las noches, las noches eran las más crueles. Se giraba en la cama, mirando el techo, escuchando los susurros del pasado como si fueran reales. A veces soñaba con él, despertaba asustada, con el nombre atrapado en los labios, pero jamás lo pronunciaba, hasta que un día, todo cambió. Fue en una tarde sofocante, pesada como el presagio de una tormenta. Las puertas de la granja se abrieron de golpe, y un hombre entró, alto, oscuro, de mirada penetrante. La sombra del niño había desaparecido. Ahora era un hombre, pero Catherine lo reconoció al instante. Era Heathcliff. Había regresado, no como antes. Ahora vestía con elegancia, tenía dinero, tenía porte, pero sus ojos eran los mismos, y cuando encontró los de Catherine, algo se quebró en el aire, algo que había estado encerrado por demasiado tiempo, y que ahora desbordaba. Nadie habló, no era necesario. Catherine tambaleó, Edgar se congeló, y Heathcliff, él solo miró. La ausencia había terminado, pero el regreso era apenas el inicio de otra herida. La noticia del regreso de Heathcliff se esparció como fuego seco por las colinas. Todos querían saber dónde había estado, con quién,
¿De dónde venía esa nueva fortuna? Esa postura altiva, esa aura de hombre hecho que parecía cargar un secreto pegado a la piel. Pero él no dijo nada, ni una palabra sobre el pasado. Simplemente apareció, con ropas refinadas, un caballo robusto y una mirada que hería más que cualquier cuchillo. Heathcliff no volvió solo para ver a Catherine. Volvió para reclamar todo lo que el mundo le había quitado. Con una sonrisa cortante y silenciosa, reapareció en Cumbres Borrascosas y, sorprendentemente, fue recibido por Hindley, ahora un hombre decadente, arruinado, entregado al juego, al alcohol, a la rabia. Heathcliff vio allí la oportunidad perfecta. Ofreció dinero, ofreció compañía y, poco a poco, tomó el control de la casa donde un día había sido humillado. Mientras tanto, Catherine vivía un torbellino. El reencuentro sacudió los frágiles muros del castillo de cristal que había construido con Edgar. En el fondo, siempre supo que él volvería, pero no sabía que dolería tanto. No sabía que su cuerpo aún lo reconocería con tanta violencia, que la sangre correría más caliente al verlo, que el pecho dolería solo por saber que él respiraba el mismo aire. En la cena, donde lo volvió a ver oficialmente, Catherine intentó mantener la postura, sonrió, fingió control, pero Heathcliff no fingió nada. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Los cubiertos guardaron silencio. Las palabras se volvieron inútiles. Edgar lo notó. Por supuesto que lo notó. Vio el brillo en los ojos de su esposa. Vio la tensión en su mandíbula. Vio que aquella presencia ocupaba un lugar que él jamás lograría alcanzar, pero intentó ignorarlo. Intentó creer que el pasado era solo eso, pasado. Heathcliff, sin embargo, estaba lejos de haber olvidado. Su regreso era una declaración silenciosa de guerra. No gritaba, no amenazaba, solo existía. Y su existencia, ahora poderosa, bastaba para desestabilizarlo todo. Comenzó a frecuentar la granja de los tordos con regularidad, con modales pulidos, conversación aguda, mirada contenida. Pero detrás del encanto, había veneno. Observaba, estudiaba y esperaba. Catherine, cada vez más inestable, oscilaba entre la euforia y la desesperación. Había días en que reía alto, encantada con los recuerdos del pasado. Otros en que se encerraba en su cuarto, sumida en una tristeza que ni ella sabía nombrar. Nellie, la criada, lo notaba todo. Veía las miradas, veía el dolor, veía la certeza que Catherine no se atrevía a decir. Ella aún amaba a Heathcliff con la misma intensidad salvaje de antes, pero ahora era tarde, o, al menos, a eso se repetía a sí misma para sobrevivir. Heathcliff también lo sabía, sabía que aún la poseía, incluso sin tocarla, pero no quería solo a Catherine, quería más, quería lo que le fue arrebatado, quería destruir a quienes la alejaron de él, quería ver el mundo que la moldeó desmoronarse, y, por eso, empezó a actuar. Silencioso, calculador, cruel. La tragedia que se acercaba no venía con gritos, sino con pasos firmes y con ojos que, incluso después de tantos años, aún sangraban amor y odio al mismo tiempo. Catherine ya no sabía dónde esconderse de sí misma. Durante el día, cumplía con los papeles que la sociedad esperaba de ella. Esposa, señora de la casa, anfitriona impecable. Pero por la noche era otra cosa. Se sentaba junto a la ventana como en los tiempos de niña, con los ojos fijos en la oscuridad, esperando una señal de lo que se había perdido o de lo que tal vez aún ardía en algún rincón del mundo. Y cada vez que veía a Heathcliff, con esa mirada fría y firme, su pecho se apretaba con una fuerza que rozaba lo insoportable. Ella lo deseaba, pero ya no podía tenerlo. Heathcliff, por su parte, jugaba con el tiempo, frecuentaba la granja como un visitante honorable, sonriendo a Edgar con cortesía, pero apuñalándolo con cada gesto sutil. Sabía que su simple presencia despertaba en Catherine una tormenta que ni el matrimonio más sólido podría contener, y se alimentaba de eso. Era como si ahora él tuviera el control, y cuanto más Catherine intentaba protegerse con silencios y retrocesos, y más él se acercaba con palabras ambiguas y miradas que lo decían todo. Una tarde, se encontraron a solas en el jardín de la granja. El cielo estaba cargado, el viento parecía contener la respiración. Heathcliff no dijo mucho, pero cuando los ojos de Catherine se encontraron con los suyos,
Ya no había forma de negar. El deseo, la pena, la culpa. Ella se dio la vuelta, pero él dio un paso adelante. Y entonces, con voz baja, dijo, «Morí el día que le dijiste, sí, a él». Catherine no respondió. Le faltaban las palabras, solo lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, como si intentara decir todo lo que jamás pudo. «Me mataste, Katy», susurró, «y ahora he vuelto para morir dentro de ti». Esas palabras resonaron en ella durante días. Con el tiempo, Catherine comenzó a apagarse. Nadie sabía decir qué era. Fiebres, tristeza, un colapso nervioso. Edgar llamaba a médicos, la cuidaba con ternura, pero Catherine ya no se encontraba en este mundo. Pasaba horas en silencio, acostada, mirando al techo. Murmuros escapaban de sus labios en sueños, siempre el mismo nombre, siempre el mismo dolor. Heathcliff lo supo, y, por primera vez desde su regreso, sintió miedo, no por lo que ella era, sino por lo que él había hecho de ella. Intentó verla, Edgar lo prohibió, pero el destino, más fuerte que la voluntad de los hombres, se encargaría de unir sus caminos una vez más. En la quietud de una noche fría, Heathcliff entró a escondidas en su habitación. Catherine estaba débil, pero al verlo, sus ojos se encendieron como brasas. No había culpa, no había juicio, solo dos corazones exhaustos, que nunca supieron cómo amarse sin herirse. Ella tocó su rostro, y, en un susurro casi inexistente, dijo, «¿Por qué me dejaste?». Heathcliff sostuvo su mano contra el pecho, con la furia contenida de años. «Yo nunca me fui, Katy, tú me expulsaste, me arrancaste de dentro de ti». Ella lloró, pero no. Eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de todo lo que pudo haber sido, y nunca fue. Aquella noche quedó suspendida en el tiempo, en la penumbra de la habitación, rodeados por el silencio. Catherine y Heathcliff ya no parecían pertenecer al mundo, eran solo dos espectros de sí mismos, intentando aferrarse a algo que ya se había escurrido entre los dedos. Allí, entre sábanas empapadas de sudor y palabras susurradas con dolor, no había espacio para máscaras ni para el orgullo. Solo quedaba la verdad desnuda, cruda, desgarrada. Catherine tenía el rostro pálido, los ojos profundos como grietas oscuras, pero aún brillaba una chispa que resistía. Una chispa que ardía desde hacía años y que ahora quemaba como si fuera la última llama antes del fin. Heathcliff se sentó junto a la cama. No la tocó, solo permaneció allí, como si su presencia bastara para sostener lo que quedaba de ella. «Soñé contigo, Heathcliff». «¿Cuándo?», murmuró él. «Siempre». Los ojos de él se humedecieron, pero se negó a llorar. Las lágrimas no harían justicia a lo que sentía. Era un sentimiento que dolía más allá del llanto, más allá de la piel, más allá de la razón. «¿Por qué no volviste por mí?», preguntó ella con voz débil. «Porque elegiste a otro». «Elegí. ¿Por miedo?» «Y el miedo nos mató». Catherine sonrió con tristeza, una sonrisa amarga, de quien por fin comprende el precio de sus decisiones. «Quise tenerlo todo, quise el amor y la seguridad, pero no se puede vivir dividida entre dos mundos». Heathcliff entonces se acercó más, y su respiración se mezcló con la de ella. «No me perdiste, Katy, fui tuyo, soy tuyo, siempre lo fui, y aunque muera mañana, seguiré siendo tuyo. Te odio por eso, pero no puedo pertenecer a nadie más». Catherine intentó levantar la mano, pero ya no tenía fuerzas. Entonces él sostuvo sus dedos, como lo hacía cuando eran niños escondidos en el establo, huyendo de las tormentas. Y en ese gesto, todo se silenció. Horas después, Nellie entró en la habitación. Encontró a Catherine dormida, o algo parecido. Heathcliff aún estaba allí, inmóvil, con la mirada fija en la nada, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Edgar, al saber de la visita, le estalló, pero ya era tarde. Nada de lo que se dijera ahora desharía lo que se había vivido, y lo que no se había vivido. En los días siguientes, Catherine empeoró. Su cuerpo cedía lentamente, como si el alma ya se hubiera marchado y solo el cuerpo no lo hubiera notado. Pero Heathcliff no la dejaba. Venía a escondidas, como un ladrón de minutos. Le tomaba la mano, le hablaba en silencio, respiraba por ella, y cada vez que la veía más débil, más apagada,
más distante. Algo dentro de él se rompía, pero no lloraba, no sabía llorar, solo sabía sentir con una intensidad insoportable. En la casa, los criados murmuraban. En el pueblo, cuchicheaban. Pero nadie se atrevía a enfrentar aquella presencia que, incluso sin alzar la voz, dominaba el aire. Heathcliff ya no era el niño sucio traído de la calle, era un hombre forjado en el dolor, en el abandono y en la añoranza, y ahora, frente a la muerte de la única mujer que amó, no suplicaba, no imploraba, solo permanecía, como una roca, como un fantasma, como un amor que se niega a morir. La habitación de Catherine se había convertido en un santuario del dolor. Las paredes llevaban el olor de la fiebre y del tiempo, las ventanas permanecían cerradas y el aire parecía siempre denso, como si la propia casa supiera que el final se acercaba. Nadie hablaba en voz alta allí dentro, ni siquiera los pasos de los criados se atrevían a resonar. Todo era susurro, sombra y espera. Catherine ya no reconocía los días, tenía lapsos de lucidez, seguidos por delirios en los que llamaba a Heathcliff como si aún fuera el niño de ojos negros y rodillas raspadas, corriendo a su lado por los campos, pero, incluso en su confusión, su cuerpo siempre reaccionaba cuando él entraba en la habitación. Era como si su alma lo reconociera, incluso cuando su mente se perdía. Aquella mañana, el sol no apareció. El cielo estaba cubierto por una niebla fría que se deslizaba por los campos como un presagio. Catherine temblaba, sudaba, gemía, apretaba las sábanas con fuerza. Y entonces, en medio de una crisis, gritó el nombre que llevaba días susurrando. En la oscuridad, Heathcliff. Edgar corrió a llamarlo, tal vez por desesperación, tal vez por compasión, o porque, en el fondo, sabía que allí existía un amor que ni él, con toda su bondad, había sido capaz de alcanzar. Heathcliff entró, los ojos fijos en la mujer frente a él. Ya no era la Catherine viva, tempestuosa, que subía a los árboles y se burlaba del mundo. Era un cuerpo exhausto, hundido entre almohadas, luchando contra un destino que ya parecía escrito. Pero al verlo, Catherine abrió los ojos, no con fuerza, pero sí con verdad, y un tenue brillo los atravesó, como si, por un instante volviera a ser completa. «Viniste», susurró, con un hilo de voz. Heathcliff se arrodilló junto a la cama. Su rostro, siempre duro, ahora estaba tomado por un sufrimiento que ya no podía ocultar. «Nunca dejé de venir. Katy, tú fuiste quien cerró la puerta. Yo solo era una niña. Y yo solo era dolor». Ella sonrió con tristeza. Intentó levantar la mano, pero no pudo. Entonces él la sostuvo, con una delicadeza que contrastaba con toda la violencia que sentía por dentro. «Si mueres», dijo él, con la voz atrapada en la garganta, «¿cómo voy a vivir? No lo harás. Entonces, llévame contigo». Los dos se miraron durante largos segundos. Ya no había nada entre ellos, ni mentiras, ni máscaras, ni tiempo. «Heathcliff», murmuró ella, con los ojos cerrándose, «prométeme una cosa, lo que sea, encuéntrame del otro lado». «Nunca estuve de este lado, Katy». Ella sonrió, no una sonrisa de alegría, sino de alivio, como si aquella frase le hubiera dado sentido a todo lo vivido. Su cuerpo entonces se relajó, como quien, después de mucho resistir, finalmente se entrega al mar, pero aún respiraba, aún estaba allí, atrapada entre el mundo y el fin. Heathcliff apoyó su frente contra la de ella, y en ese gesto, todo el amor, todo el odio, todo el dolor, todo se mezcló. Afuera, Edgar esperaba en silencio. Sabía que estaba perdiendo a su esposa, pero también sabía que ella nunca le perteneció del todo. Catherine resistió unos días más. Su cuerpo, frágil y vacilante, parecía aún atado a un hilo invisible que la mantenía en este mundo, quizás solo para que todo fuera dicho, para que ninguna palabra quedara sin pronunciarse entre ellos. Pero el tiempo, implacable como siempre, cumplió su sentencia. Era una madrugada de viento fuerte, toda la casa temblaba con los crujidos de las ventanas, la lluvia fina cortaba el aire como un lamento. Catherine Linton, nacida en Arnshaw, dejó de respirar. La criada Nellie la encontró al amanecer, con los ojos cerrados y una expresión serena que hacía mucho tiempo no se veía en su rostro. El semblante de quien, por fin, descansó o de quien fue al encuentro de lo único que siempre buscó. La noticia se difundió. Edgar
en silencio, se hundió en un dolor discreto y digno, como todo en su vida. Lloró solo, enterró a su esposa. En los jardines de la granja, bajo un viejo árbol que ella amaba observar desde las ventanas. Pero Heathcliff no lloró. Al saber de la muerte de Catherine, salió de la casa sin decir una palabra. Caminó por las colinas, enfrentando el viento y el barro, el rostro endurecido. Cada paso parecía un golpe contra la tierra. Cada respiración, un insulto a la propia vida. Cuando por fin llegó a la tumba aún fresca, cayó de rodillas. La tierra estaba húmeda, cubierta de hojas, y él, solo allí, parecía un animal al borde de la locura. Katy, dijo con la voz destrozada, ¿cómo pudiste hacerme esto? Cerró los puños, golpeó el suelo, arrancó hierba, lanzó tierra al aire. No había nadie cerca, pero aunque lo hubiera, no le importaría. El dolor era más grande que cualquier vergüenza. Dijiste que me amabas, dijiste que yo era tú, y ahora te vas y me dejas aquí, como si yo no fuera nada. Se tumbó sobre el suelo, abrazado a la tierra, como si pudiera alcanzarla al otro lado. Su cuerpo temblaba, su respiración era un rugido, pero no había lágrimas. El llanto de Heathcliff era silencioso, un colapso del alma. ¿Por qué no me llevaste contigo?, murmuró. ¿Por qué me dejaste vivo? Y entonces, en un estallido de desesperación, él gritó, «Maldíceme, Katy, atormenta mi alma, persígueme donde sea que vaya, no me dejes en paz, si estás en algún lugar, no me dejes descansar hasta que esté contigo de nuevo». Las palabras resonaron entre las colinas, mezclándose con el aullido del viento. Esa noche, Heathcliff regresó a Cumbres Borrascosas con el rostro cubierto de barro y los ojos vacíos. No habló con nadie. Se encerró en la habitación donde dormía cuando era niño, y allí se quedó, inmóvil, por días. No comía, no dormía, no respondía, y cuando finalmente emergió de aquella oscuridad, algo en él había cambiado para siempre. Ya no era solo un hombre enamorado, era un hombre quebrado, moldeado por el luto y la rabia. Y ahora, más que nunca, llevaba una misión, y destruir todo lo que los separó de Catherine, y mantener viva su memoria, aunque eso le costara todas las demás vidas a su alrededor. Cumbres Borrascosas nunca fue un lugar liviano. El viento allí parecía arrastrar voces antiguas, y los cuartos oscuros guardaban más que muebles, guardaban memorias que nunca supieron cómo morir. Pero después de la muerte de Catherine, la casa se volvió casi insoportable, como si cada pared respirara tristeza, como si cada puerta que crujía fuera un ruego venido del pasado. Heathcliff ahora vagaba por los pasillos como una sombra. Lo que antes era furia viva se había convertido en algo más profundo, más enfermo, más peligroso. Sus ojos estaban vacíos, pero su mente, encendida, y en su alma, Catherine aún vivía no como recuerdo, sino como presencia, invisible, incontrolable, inolvidable. Él hablaba con ella, susurraba a la oscuridad, dormía con su imagen en la memoria, despertaba con su ausencia doliéndole en el pecho como un clavo. Y lo peor, la sentía allí, sentía su perfume, sentía el sonido de sus pasos, sentía su presencia como quien siente la fiebre, sin verla, pero con todo el cuerpo. Nellie, la criada, lo notaba. Una noche, al pasar junto a la habitación, le escuchó a Heathcliff decir con voz baja, casi tierna, «Si estás aquí, dame una señal, tócame, ódiame, pero no me abandones». Él no aceptaba que Catherine estuviera muerta, y, de algún modo, no lo estaba, porque nunca se fue de él. Sin embargo, su amor enfermo ahora alimentaba otros deseos. Heathcliff no quería solo recordar, quería dominar. Quería que todos a su alrededor sufrieran como él. Quería venganza. Tomó el control total de Cumbres Borrascosas. Humilló a Hindley, ya débil y entregado al vicio. Poco a poco, compró deudas, adquirió tierras, comenzó a manipular a los herederos. Se convirtió en señor de todo lo que antes le fue negado. Pero nada de eso llenaba el vacío. Nada silenciaba el nombre de Catherine resonando en su mente noche tras noche. Y entonces vino lo que muchos llamarían locura. Heathcliff empezó a abrir la ventana de su cuarto durante las madrugadas más heladas. Se sentaba frente a ella, inmóvil, esperando algo o a alguien. «Sé que estás aquí», decía. «Sé que aún me escuchas». A veces despertaba gritando, como si alguien lo hubiese tocado. Otras veces lo encontraban con la mirada fija en la nada,
murmurando promesas y culpas. Las colinas de Yorkshire, antaño testigos del amor entre dos niños salvajes, ahora contemplaban el lento derrumbe de un hombre que no supo vivir sin la mitad que lo completaba. Pero había algo más, algo extraño, sutil. Otros también empezaron a sentirlo. Puertas que se abrían solas, susurros en el viento, el sonido de risas lejanas cuando ya nadie estaba despierto. La criada juraba haber visto una silueta blanca caminando entre los campos, y una noche, uno de los sirvientes juró haber oído una voz femenina gritar: «Heathcliff», desde lo alto de la colina. Nadie se atrevía a hablar de ello en voz alta, pero todos lo sabían. Catherine estaba allí, no como recuerdo, sino como fantasma, porque el amor que no fue vivido, el amor que fue interrumpido, ese no acepta la muerte, ese permanece, como sombra, como frío, como destino. Y Heathcliff, más que nadie, lo sabía, ella jamás lo dejaría en paz, porque él la amó más que a ningún otro ser, y la destruyó con ese mismo amor. El tiempo no curó nada en Cumbres Borrascosas, al contrario, fue el tiempo quien cavó, poco a poco, una tumba más honda dentro de cada uno de los que allí vivían. Y Heathcliff, ahora dueño absoluto de la propiedad, usaba su dolor como cuchilla, un arma que cortaba todo lo que tocaba. No lloraba, no sonreía, no se explicaba, simplemente vivía para destruir lo que quedaba de felicidad en las vidas a su alrededor. Hindley, ahogado en alcohol y culpa, se convirtió en un espectro del hombre que fue alguna vez su hijo, Areton. Un niño de ojos vivos e inocencia confundida, pronto se volvió blanco del desprecio silencioso de Heathcliff. El pequeño creció sin afecto, tratado como un sirviente dentro de su propia casa, y humillado, descuidado, educado en el silencio del rencor, y aún así, Heathcliff lo mantenía cerca, no por compasión sino por venganza. Era su forma de borrar el legado de Hindley, gota a gota, año tras año. Mientras tanto, en la granja de los tordos, Edgar Linton se recluía en su duelo con la dignidad de quienes sufren en silencio. Cuidaba solo a la hija que tuvo con Catherine, la pequeña Katy. Ella tenía los ojos de su madre, la sonrisa de su madre, pero no heredó su furia, era más dulce, curiosa, gentil. Edgar intentaba protegerla del mundo, mantenerla lejos de Cumbres Borrascosas, lejos de la sombra de Heathcliff. Pero no se puede huir del destino, especialmente cuando se lleva en la sangre a quienes fueron marcados por él. Katy creció rodeada de amor discreto y normas suaves. Sabía poco sobre su madre, casi nada sobre Heathcliff y nada sobre Areton, su primo, olvidado como una rama seca del otro lado de la propiedad. Pero el destino, ese escultor cruel, siempre encuentra la forma de entrelazar las ramas rotas. Heathcliff observaba a Katy desde lejos, veía en ella el reflejo de lo que perdió. Cada gesto, cada rasgo, era una herida nueva, pero también veía en ella una nueva oportunidad de venganza, de dominio, de perpetuar su presencia en el linaje que Edgar intentó construir. Y esperó, como un animal paciente, y acecha en silencio. Del otro lado, Areton crecía entre tierra, animales y rudezas. Tenía las manos endurecidas, de acento tosco, escaso conocimiento de letras, pero la mirada, esa mirada perdida y firme, era puro Heathcliff, aunque él nunca lo admitiera. Katy y Areton aún no se conocían, y ni podían imaginar que sus caminos estaban siendo preparados por una historia que comenzó mucho antes de sus propios nacimientos. Una historia de orgullo, obsesión y amor interrumpido, una historia que ahora buscaba, desesperadamente, una continuación. Heathcliff, envejecido por el dolor y consumido por el espíritu de Catherine, ya no sabía qué buscaba, pero una cosa era cierta: no había olvidado, no había perdonado, y usaría cada pieza de aquel tablero para asegurarse de que nadie escapara de las consecuencias de su amor por Catherine. Ni Areton, ni Katy, ni él mismo, porque cuando un alma se pierde en otra, nada más en el mundo puede salvarla. El tiempo pasó como una lluvia lenta sobre la tierra, mojando sin inundar, penetrando sin estruendo. Katy Linton ya era una joven curiosa, vivaz, con ese brillo en los ojos que tanto recordaba a su madre en los días más salvajes, pero, a diferencia de Catherine, había crecido protegida. Vivía en la granja de los tordos, rodeada de flores, de libros y silencio.
Edgar había hecho todo lo posible para que su hija no conociera las tormentas que una vez sacudieron su propio corazón, pero la vida, como las colinas, tiene sus propios caminos tortuosos, y Katy, rebelde en el alma y dulce por naturaleza, no estaba hecha para los límites de una cerca. Un día, al explorar los alrededores de la propiedad, cruzó los campos sin permiso, montada en su caballo, y encontró algo a alguien que cambiaría el rumbo de todo. Areton Earnshaw estaba allí, un joven alto, fuerte, de ropas rústicas y modales bruscos. Tenía la piel curtida por el sol, los dedos endurecidos, el acento de quienes jamás conocieron un salón de estudios. Pero había algo en su mirada que detuvo a Katy. No era afecto, era asombro, confusión. Él la miró como quien ve un retrato cobrar vida, como si Catherine hubiese regresado de la tumba en cuerpo de niña. El encuentro fue áspero. Ella lo trató con cierto desdén, no por maldad, sino por desconcierto. Acostumbrada a la dulzura y la educación de la granja, Katy no comprendió por qué aquel muchacho parecía ofendido con su mera presencia, y Areton, que nunca conoció verdadero cariño, interpretó su desconcierto como desprecio. ¿Quién? ¿Eres tú?, preguntó ella, aún sobre el caballo. ¿Quién debería haber sido? Si el mundo fuera justo, respondió él, y se alejó. Fue solo un intercambio de palabras, pero allí comenzó lo que el destino venía preparando en silencio. Katy volvió a casa inquieta. Preguntó a su padre, y vaciló. Edgar intentó evitarlo, pero se vio obligado a revelar una parte del pasado que tanto había querido ocultar. Habló de Hindley, de Heathcliff, de Areton, el primo olvidado, pero no habló de Catherine, ni de lo que sucedió entre ella y Heathcliff. El dolor era demasiado grande, y algunos fantasmas, o él creía, debían dormir. Heathcliff se enteró del encuentro, y sonrió, no una sonrisa feliz, sino una sonrisa cargada de cálculo. Así es como el ciclo vuelve a comenzar, se dijo a sí mismo. Empezó a permitir, sutilmente, que Katy regresara a la propiedad. Hacía que pareciera natural, una visita, un paseo, un accidente, pero en el fondo, lo manipulaba todo, como un director sombrío dirigiendo una ópera trágica. Areton, al principio, se resistía, pero había algo en Katy que lo atraía. La ligereza, la belleza, la inteligencia, todo lo que él nunca tuvo, y todo lo que, en lo más profundo, sentía que merecía. Katy, por su parte, veía en él algo que no sabía nombrar, una tristeza callada, un alma oculta bajo la capa de tierra. Y, aunque intentaba mantener distancia, su corazón, tan curioso como el de su madre, comenzaba a tambalear. Las visitas se convirtieron en encuentros, los encuentros en confrontaciones, y las confrontaciones en semillas. Pero el suelo donde crecían era árido, herido, lleno de raíces podridas, y Heathcliff, cada vez más pálido, cada vez más callado, observaba, como quien espera algo, o a alguien. Las visitas de Katy a Cumbres Borrascosas se hicieron frecuentes, incluso en contra de la voluntad de Edgar, que veía a su hija acercarse a un mundo del cual él había pasado la vida tratando de mantenerla alejada. Pero la juventud no se doblega fácilmente ante la precaución, y Katy, con su hambre de vida y de respuestas, seguía cruzando los campos, siempre con el corazón inquieto y los ojos abiertos hacia lo desconocido. Areton no lo ponía fácil, era rudo o impaciente, incapaz de ocultar el resentimiento que sentía por todo lo que nunca tuvo. Pero mientras más intentaba alejarla con sus palabras ásperas, más parecía Katy interesarse por ese muchacho que hablaba poco, pero sentía demasiado. En el fondo, ella sabía que había algo allí que el mundo entero ignoraba. Una tarde, lo encontró en el jardín descuidado de Cumbres Borrascosas, intentando leer un libro viejo. Sus ojos recorrían las palabras con esfuerzo, y sus dedos temblorosos deslizaban por líneas que parecían escaparse de él. Katy, sorprendida, se acercó. ¿Estás intentando leer?, preguntó con suavidad. Areton levantó la mirada, desconfiado. Intentando no significa logrando. Ella se sentó a su lado, sin invitación. ¿Puedo ayudarte? Si quieres. Él dudó, estaba acostumbrado al desprecio, no a los gestos de bondad, pero, en ese momento, algo dentro de él cedió. Le entregó el libro sin decir palabra, y Katy comenzó a leer en voz alta, pausadamente, como quien descifra un secreto sagrado. Fue
el primer instante de paz que compartieron, y Heathcliff lo vio, siempre veía, desde lo alto de la escalera, en la sombra de la casa, lo observaba, a esos dos jóvenes, tan distintos, tan próximos y aún así, tan marcados por el pasado que él mismo había creado. Katy, con su belleza discreta y la dulzura, heredada de su padre, representaba todo lo que él perdió con Catherine. Areton, con sus ojos duros y su alma herida, era el reflejo de todo lo que él había sido y que nunca dejó de ser. Heathcliff empezó a ausentarse. Pasaba horas en los campos, caminando sin rumbo, el rostro envejecido, los hombros encorvados, como si el peso del pasado finalmente le estuviera cobrando su precio. Nellie lo notó. La criada, vieja testigo de tantos amores malditos, percibió el cambio. Heathcliff comía menos, hablaba menos, y, a veces, era visto detenido frente al retrato de Catherine, como si hablara con ella. «Estás llevándote todo de mí», murmuró, una noche, mirando el espejo. «Incluso mi odio, incluso mis ganas de destruir», porque lo que Heathcliff no esperaba era ver flores donde había sembrado espinas. Katy y Areton, poco a poco, se acercaban, no con pasión, sino con una ternura que crecía como musgo sobre la piedra. Lenta, persistente, suave, ella comenzó a enseñarle a leer. Él, a guiarla por los senderos olvidados de los campos. Entre un libro y un paseo, el resentimiento se diluía, la vergüenza daba paso a la curiosidad, y donde antes hubo rencor, ahora había silencio compartido. Katy empezó a reír con él, y Areton, por primera vez, sonrió con el corazón. Era diferente a lo que Catherine y Heathcliff habían vivido. Allí no había urgencia, no había guerra, había espacio, pero el pasado, como una sombra terca, rondaba a los dos. Heathcliff veía en ellos no solo el reflejo de una historia, sino la posibilidad de un final que él nunca tuvo. Y eso lo destruía por dentro, porque el amor que no vivió, ahora florecía ante sus ojos, con otras voces, otros rostros, pero la misma alma. Heathcliff caminaba por los pasillos de Cumbres Borrascosas como si transitara por una tumba, no una construida con piedra y cruces, sino una más cruel, aquella donde se entierra el propio propósito. Durante años, todo lo que lo había mantenido vivo era la sed de venganza. Cada decisión, cada palabra, cada manipulación, todo había sido parte de un plan meticuloso para hacer que el mundo sintiera el mismo dolor que él cargaba desde la juventud. Pero ahora, al ver a Katy y Areton juntos, algo dentro de él comenzaba a desmoronarse. Era como presenciar el desenlace de una obra en la que ya no tenía papel. Katy no era su Catherine, pero sonreía como ella, y, a veces, al girar el rostro de lado, su perfil era idéntico. Areton no era él, pero tenía la misma intensidad silente, la misma herida oculta detrás del orgullo. Heathcliff comenzó a replegarse, desaparecía por horas, regresaba al anochecer, el rostro aún más pálido. No comía, no hablaba, pasaba noches enteras en el cementerio, junto a la tumba de Catherine, murmurando palabras sin sonido, como si intentara convencer a los muertos de que aún estaba vivo. Nellie veía la decadencia en sus ojos. Aquel hombre que durante tanto tiempo dominó todo y a todos con una fuerza casi demoníaca, ahora parecía rendirse al cansancio, no físico, sino existencial. Se sentaba en la oscuridad, inmóvil, con la mirada fija en la pared, y, cuando hablaba, parecía hablar con fantasmas. «¿La veo, Nellie? ¿A quién ve, señor?», preguntaba ella, aunque ya sabía la respuesta. «A Catherine. Aparece cerca del lago o detrás de la casa. Me llama, y a veces, está dentro de mí». Nellie intentaba ignorarlo, pero algo en ella temblaba. Las noches se volvieron aún más inquietas. Puertas que se cerraban sin razón, el sonido de pasos que resonaban por pasillos vacíos, y Heathcliff parecía cada vez más consumido por algo que nadie más podía ver. Mientras tanto, Katy y Areton florecían. Ella reía más, él aprendía a leer, leían juntos, lado a lado, libros manchados por el tiempo, y descubrían que eran más parecidos de lo que imaginaban. Katy, por primera vez, llamaba a Areton «mi amigo», y Areton, desconcertado, comenzaba a sentir que, tal vez, merecía ser amado. Heathcliff los observaba desde lejos, no con ira, sino con un peso extraño. Sentía envidia, no por querer lo que ellos tenían,
sino por saber que nunca lo tendría. Era tarde. Todo en su vida había sido consumido por el exceso. Demasiado amor, demasiado dolor, demasiado orgullo. Y, ahora, ante la simpleza de ese nuevo afecto, se veía desnudo, débil, viejo. Una noche, mirando el espejo de su habitación, no vio su reflejo, sino a Catherine. Por un breve instante, ella estaba allí. No sonrió, no lloró, solo lo miró, y Heathcliff comprendió. Estaba cerca, muy cerca, pero no era miedo lo que sentía. Era deseo de irse, de reencontrarla, de descansar, porque todo amor violento termina en agotamiento, y toda alma que ama demasiado, un día, desea el silencio. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Cumbres Borrascosas, que durante tantos años había cargado con la energía densa de la venganza y el rencor, parecía ahora envuelta en una niebla de luto anticipado, no por la muerte de un cuerpo, sino por el agotamiento de un alma que ya no luchaba más. Heathcliff pasaba horas encerrado, no hablaba con Nellie, no hablaba con nadie, no comía, rechazaba incluso el agua. Poco a poco, su cuerpo parecía desvanecerse ante los ojos de los demás, pero sus ojos estaban más vivos que nunca, como si vieran lo que nadie más podía ver. Ella viene a buscarme, susurraba a las paredes. Ahora ya, ¿no huye más? Katy y Areton comenzaron a notar su ausencia. Ella, más sensible, le intentó preguntar, le intentó acercarse, pero Heathcliff se negaba a verlos. Cerraba las puertas, mantenía las ventanas abiertas, dormía, cuando dormía en el suelo de tablas frías, mirando al cielo nublado. Por las noches, vagaba por la casa como una sombra, y cuando alguien lo encontraba en los pasillos, su rostro siempre estaba vuelto hacia el vacío, como si hablara con alguien invisible. Una madrugada, Nellie lo encontró de pie frente a la chimenea apagada. Estaba inmóvil, los brazos colgando. A los lados, el rostro iluminado apenas por la luz de la luna que se colaba por una rendija de la ventana. ¿Qué ve, señor?, preguntó ella, temerosa. Él no respondió, pero sus ojos estaban llenos de algo más profundo que el dolor. Estaban llenos de final. Ella me perdonó, dijo al fin, o quizás nunca me odió. Nellie no respondió. Ya no quedaba espacio para las palabras. Todo era silencio ahora. Esa misma noche, Heathcliff pidió que no le impidieran ir más a la tumba de Catherine. Se acostó sobre la tierra fría, los ojos mirando al cielo, el pecho descubierto, como si quisiera sentir el peso del mundo, y susurró, como un cántico, llévame contigo, no me hagas esperar más. A la mañana siguiente, su cuerpo estaba febril, pero él rechazaba cualquier cuidado. Estoy mejor que nunca, dijo a Nellie, con una sonrisa pálida y extraña. Vas a verme partir con tus propios ojos. Ella retrocedió, asustada. Heathcliff ya no hablaba como un hombre, hablaba como un alma al borde del abismo, y en él había una alegría sombría, una calma de quien por fin está lo suficientemente cansado como para soltarlo todo. Mientras tanto, Katy y Areton seguían creciendo juntos. Ella enseñaba, él aprendía, ella soñaba, él se permitía soñar, y, poco a poco, surgía una ternura nueva, no violenta, no desesperada, sino sincera y paciente. Heathcliff los veía a veces por la ventana, y sonreía, no por felicidad, sino por rendición. Tal vez, en el fondo, sabía que aquello que tanto destruyó, ahora florecía con otros nombres, en otra piel. ¿Y qué más podía hacer él? Nada, salvo partir. El cielo amaneció nublado, como siempre, pero aquella mañana había un silencio distinto sobre Cumbres Borrascosas. Ni los cuervos cantaban, ni el viento golpeaba las ventanas con fuerza. Todo parecía suspendido, como si el mundo contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. Heathcliff no había salido de su habitación durante la noche. No se oyó un solo paso, no se vio una sombra en los pasillos. Nellie, invadida por un presentimiento inexplicable, subió las escaleras antes de que el sol se alzara por completo. Golpeó la puerta. Ninguna respuesta. Llamó su nombre en voz baja. Nada. Giró lentamente el pomo. La puerta no estaba cerrada con llave. La habitación estaba sumida en penumbra. Las cortinas se mecían suavemente con el viento frío que entraba por la ventana abierta. Y allí, tendidos sobre la cama sin sábanas, con los brazos extendidos y el rostro vuelto hacia el cielo,
Estaba Heathcliff. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no había dolor en ellos, ni rabia, ni tristeza, solo paz, y algo más, una expresión serena, casi una sonrisa, como quien, después de tanto tiempo, encuentra por fin aquello que siempre buscó. Nellie se estremeció. Por un instante, la habitación pareció llena, como si otra presencia estuviera allí, como si Catherine, al fin, hubiese venido a buscarlo. No había lucha en su cuerpo, ningún rastro de agonía, solo quietud. Murió como vivió sus últimos días, solo con su obsesión, envuelto por el recuerdo de la única mujer que amó, víctima y verdugo de su propio corazón. Katy y Areton fueron los primeros en saberlo. Después, la joven guardó silencio, los ojos empañados. Nunca comprendió del todo a ese hombre sombrío que habitaba la casa como un fantasma, pero ahora, o al verlo partir, sintió que algo importante había terminado, no un final triste, sino un cierre necesario. Areton, más sensible de lo que dejaba ver, se quedó de pie ante el cuerpo durante largos minutos. No dijo nada, solo observó, como si quisiera entender, con los ojos, quién fue aquel que moldeó su destino desde la cuna. El entierro fue sencillo, junto a Catherine, como él lo había pedido una vez, con voz quebrada, al borde de la desesperación, y nadie se opuso, porque todos sabían, serán inseparables, incluso en el infierno que crearon el uno para el otro. En la colina, bajo el árbol solitario, dos tumbas ahora compartían la tierra, y el viento que soplaba entre ellas ya no parecía tan cruel. Cargaba, quizás, la última promesa de un amor que, por fin, se reencontró, demasiado tarde para vivir, pero a tiempo para descansar. Después de eso, la vida poco a poco retomó su curso. Katy y Areton siguieron juntos. No eran como Catherine y Heathcliff. No había en ellos la furia de los extremos. Había otra cosa, algo más raro. Paz. Tal vez porque aprendieron del pasado. Tal vez porque perdonaron a los muertos en silencio. O tal vez, simplemente, porque eligieron amar de una forma que no destruyera. Y en Cumbres Borrascosas, por primera vez en muchos años, las noches comenzaron a volverse menos oscuras. La muerte de Heathcliff marcó el fin de una era en Cumbres Borrascosas, pero como ocurre con los grandes amores, o esos que arden hasta consumirlo todo a su alrededor, el final nunca es absoluto. Las paredes de la casa aún guardaban ecos de susurros. La madera de los escalones seguía crujiendo, como si alguien continuara subiendo cada noche, y el viento, al cruzar los campos, a veces parecía pronunciar un nombre. Catherine. Katy Linton, aunque nunca lo conoció profundamente, sentía que había heredado algo más que la sangre. Había heredado el peso de una historia incompleta. Había heredado un amor que no era suyo, pero que ahora se deshacía en los bordes de la nueva vida que empezaba a construir. Areton, por su parte, cambiaba lenta pero firmemente. Ya no caminaba encorvado, ya no huía de los libros. Ahora leía en voz alta, con orgullo, sentado junto a Katy, como si cada página fuera una reparación, un nuevo comienzo. Comenzaron a reformar la casa, limpiaron el jardín, abrieron las ventanas que llevaban años cerradas, dejaron entrar la luz. Pero incluso con todo eso, había un espacio donde nadie se atrevía a entrar. La antigua habitación de Heathcliff estaba cerrada con llave, y Katy, aunque curiosa, sabía que aún no era el momento. Todavía no. A veces, ella y Areton caminaban hasta su tumba, al lado de la de Catherine. No decían nada, pero sabían que estaban allí para aprender, para no repetir. Katy traía flores. Areton encendía un pequeño fuego con hojas secas, como si pidiera que el pasado se convirtiera en cenizas y alimentara la tierra de lo que estaba por venir. En aquella tierra, regada por lágrimas y gritos, querían plantar paz, y por primera vez en mucho tiempo, lo estaban logrando. Pero nadie escapa tan fácilmente de las sombras. Una noche de octubre, la niebla volvió a caer espesa sobre la propiedad. Los vientos soplaban con una fuerza que recordaba los viejos tiempos, y Katy, al cerrar las ventanas antes de dormir, sintió que algo se movía afuera. Era una figura alta, delgada. No caminaba, se deslizaba, parpadeó. Ya no estaba, pensó que era cansancio, o la memoria de una historia que, a pesar de todo, aún vivía en cada piedra de la casa. Pero al acostarse, sintió un escalofrío, como si alguien, muy cerca, la estuviera
observando. Areton también tuvo un sueño esa noche. Soñó con la antigua sala donde Heathcliff solía sentarse. Soñó que él estaba allí, inmóvil, pálido, mirando el fuego con ojos apagados. Y en cierto momento, se volvía hacia él y decía: «Cuida lo que es mío, y hazlo diferente». Despertó sudando, y supo que tenía que hacer algo. A la mañana siguiente, decidió abrir la habitación de Heathcliff. Katy dudó, pero aceptó. Era el momento. Con la llave en mano, Areton giró la cerradura. La puerta se abrió con un crujido profundo, como si protestara por haber sido olvidada tanto tiempo. La habitación estaba intacta. Sobre la mesa, libros cerrados, polvo espeso. En la silla, el viejo abrigo, y sobre la cama, un cuaderno de cuero. Envejecido, Katy lo tomó con cuidado. Había algo escrito en la primera página para cuando alguien quiera entender, no para que me perdonen. Y así, poco a poco, comenzaron a leer, y descubrieron que no todo dolor necesita heredarse, que no todo amor necesita repetirse, que hay formas más suaves de ser intensos, y que incluso los fantasmas, cuando son comprendidos, pueden descansar. Las páginas del cuaderno temblaban levemente en las manos de Katy, no por el viento, sino por el peso que llevaban. La tinta desvaída, la caligrafía irregular y nerviosa, revelaban algo más íntimo que cualquier confesión dicha en voz alta, del corazón expuesto de un hombre que amó de forma equivocada, pero amó por completo. Areton se sentó a su lado, en silencio. Ambos sabían que lo que estaban a punto de leer no era solo el pasado de Heathcliff, también era el de ellos, porque esa historia lo había moldeado todo: la casa, las heridas, los silencios, e incluso los encuentros que el destino había tejido, sin pedir permiso. En la primera página, una sola frase: «Nunca tuve paz desde el día en que la conocí, pero si tuviera la oportunidad, lo viviría todo otra vez». Katy sintió un nudo en la garganta. No conoció a Catherine, su madre, solo historias, relatos vagos, un retrato en sepia guardado en una caja. Pero ahora, a través de las palabras de Heathcliff, comenzaba a ver quién había sido, no una mujer común, sino un huracán disfrazado de flor, la mujer que desafió convenciones, ignoró límites y, al final, se destruyó a sí misma por amor. Las páginas siguientes eran una mezcla de confesión y delirio. Heathcliff escribía como quien conversa con los muertos. No pedía perdón, pero admitía el horror de sus actos con una claridad casi cruel. Hice de Areton una herramienta de venganza. Le negué todo lo que pudo haberlo hecho mejor que yo, porque no soportaba ver a otro hombre crecer libre donde yo estuve encadenado. Areton bajó la mirada, tragando en seco. Nunca había oído eso, pero siempre lo supo. Katy le apretó la mano, y en ese gesto estaba la única respuesta posible. Ahora es diferente. A Catherine nunca dejé de verla, ni siquiera cuando se fue, en los reflejos del agua, en el vidrio de las ventanas, en el sonido del viento que aúlla por la noche. Ella estaba en todo, y yo fui quedando en nada. La lectura se extendió por horas. Cada fragmento parecía reabrir heridas antiguas que no eran suyas, pero que, de alguna forma, vivían en su piel. Heathcliff era sincero, no se disculpaba con palabras vacías, pero reconocía, aunque tarde, los caminos que había elegido. No sé si el amor debería ser así, tan lleno de rabia, de necesidad, de dolor, pero era la única forma que yo conocía. Al final del cuaderno había una última hoja, corta, distinta a las demás. Si algún día alguien lee esto, sí, alguien aún habita esta casa cuando yo ya no esté. Mira al otro, no repitas, no desees, solo siente, pero no permitas que el amor se vuelva castigo. Katy cerró el cuaderno con cuidado. Afuera, el sol comenzaba a atravesar las nubes. Un rayo de luz invadía la habitación abandonada, posándose sobre el suelo, o como si marcara el fin de un ciclo. Areton se levantó, miró la cama donde Heathcliff había dormido sus últimas noches, y dijo en voz baja: «Gracias por dejarnos ver, ahora puedes descansar». Salieron del cuarto y volvieron a cerrar la puerta con llave. Pero ya no era una celda, era un memorial, un lugar de memoria y liberación, y por primera vez desde que todo comenzó, Cumbres Borrascosas parecía respirar. La mañana siguiente a la lectura del cuaderno, Cumbres Borrascosas era diferente. Seguía siendo la misma construcción de piedra fría,
con pasillos que parecían guardar los ecos del pasado. Pero había algo en el aire, algo sutil, como si la propia casa hubiera soltado un suspiro contenido por décadas. Katy se despertó temprano. Salió por la parte trasera de la propiedad con una cesta en los brazos, recogiendo flores silvestres que crecían entre las piedras pequeñas, resistentes o delicadas. No eran flores de jardín, eran flores que habían sobrevivido a la tormenta. Como ella, como Areton. Al regresar, lo encontró en la terraza, sentado con un libro en el regazo, el viejo libro de Radcliffe, ahora con páginas marcadas y anotaciones, hechas por las manos recién alfabetizadas de un hombre que, hasta hace poco, creía no ser digno del saber. Ella se acercó en silencio. No quería interrumpir. Había en esa escena algo que debía contemplarse con reverencia. El niño humillado había crecido. El instrumento de venganza se había convertido en alguien completo, y su presencia ya no era una herida, era cura. Areton levantó la vista y sonrió. Una sonrisa tímida, casi avergonzada, pero real. Pensé que aún dormías. No podría. Después de todo eso, respondió ella, sentándose a su lado. Yo tampoco. Durante un tiempo, permanecieron en silencio, solo escuchando los sonidos del campo, los pájaros, el viento entre los árboles, el crujido suave de la madera bajo el sol de la mañana. Entonces, Katy le extendió la cesta de flores. Quiero plantar estas alrededor de la casa. Areton frunció el ceño, sorprendido. Flores. Ella asintió. Aquí solo ha habido dolor, pero podemos cambiar eso, poco a poco, un jardín a la vez. Él no dijo nada, pero tomó una de las flores, una pequeña margarita, y la giró entre los dedos, como si tocara una idea nueva, frágil y prometedora. Va a ser extraño. No. ¿Qué cosa? Preguntó ella. Ser felices aquí. Katy sonrió. Ser felices. Siempre es extraño cuando venimos del dolor. Y era cierto. Ambos habían nacido de las ruinas. Heredaron cicatrices, nombres pesados, silencios antiguos, pero también heredaron algo más, la oportunidad de hacerlo diferente. Con el paso de los días, comenzaron pequeños cambios, abrieron ventanas selladas. Durante años, limpiaron el cuarto de Catherine, transformándolo en un espacio de lectura, donaron los muebles pesados, reemplazándolos por piezas simples, ligeras, plantaron lavanda cerca de las escaleras, restauraron la chimenea, y pintaron de blanco el portón que, durante décadas, fue símbolo de miedo. Poco a poco, la casa fue convirtiéndose en un hogar, y Katy y Areton, sin grandes promesas, fueron convirtiéndose en pareja. No hubo declaraciones grandiosas. No, hubo besos robados bajo la lluvia, pero hubo caricias, hubo cuidado, hubo miradas, y fue en ese ritmo simple, profundo, constante que aprendieron a amar. Un amor sin tormenta, sin gritos, sin posesión. Lo opuesto a lo que vivieron Catherine y Radcliffe, pero no por eso menos verdadero. A veces, por la noche, Katy soñaba con su madre. Nunca hablaban, pero en el sueño, Catherine sonreía. No con tristeza, sino con paz. Quizás, en algún lugar donde el tiempo ya no importa, ella también lo había entendido. Quizás había aceptado que el amor que no pudo vivir en vida, ahora florecía allí, en las manos de dos jóvenes que aprendieron a ser libres incluso entre las ruinas. Las estaciones cambiaban y, con ellas, también lo hacía Cumbres Borrascosas. El invierno, antes sombrío y cortante, parecía ahora más suave, no tanto por la temperatura, sino porque había calor naciendo desde dentro de la casa. No un calor físico, sino una presencia viva, constante, construida en cada gesto entre Katy y Areton. Habían encontrado una forma de existir juntos que no requería promesas ni idas. No necesitaban llenar el tiempo con palabras, bastaba el café caliente al amanecer, el olor a tierra recién removida alrededor del porche, la lectura compartida de un libro en voz baja, con pausas entre frases para respirar al unísono. El pasado aún rondaba, claro, en algún objeto olvidado, en una carta antigua hallada al fondo de un armario, en un recuerdo traído por algún visitante que hablaba de Catherine o Radcliffe en susurros. Pero incluso esas visitas de la memoria ya no herían. Se habían convertido en parte del paisaje, como los troncos retorcidos de los árboles viejos, marcas de una historia que no puede borrarse, pero que ya no necesita sangrar. Katy, por las noches, comenzó a escribir, no cartas,
sino fragmentos, pensamientos, sueños, pequeñas anotaciones sobre lo que veía, lo que sentía, lo que deseaba, y Areton las leía con un cuidado sagrado, como si cada palabra fuera un campo de flores, naciendo donde antes solo había piedra. «Escribes bonito», dijo él una vez, con la voz contenida. «Es porque, por fin, tengo para quien escribir». Y sonrió. No fue la sonrisa rápida de quien quiere agradar, fue esa que nace desde dentro, como una luz que atraviesa la niebla. Areton, transformado por dentro, aún cargaba sus cicatrices, pero ya sabía que ellas no lo definían, y por más que hubiera crecido bajo el desprecio, ahora conocía lo que era ser visto con ternura. Comenzaron a hacer planes. Nada grandioso, cosas simples: mejorar la cocina, plantar más árboles frutales, construir una cerca nueva alrededor del huerto. Pero en esos pequeños planes había un mundo entero de esperanza. Una tarde de primavera, Bertie llevó a Areton hasta lo alto de la colina donde su madre había sido enterrada. Llevaron flores, guardaron silencio durante largos minutos. «A veces me pregunto si ella nos ve», dijo Katy, arrodillándose frente a la lápida. «Tal vez sí», respondió él, «tal vez incluso sonría». Ella tomó su mano. «A pesar de todo, aquí estamos». «Sí», dijo él, mirando hacia el horizonte. «Aquí estamos». Y esa frase corta, sincera, cargada de significado, lo resumía todo. El mundo alrededor era el mismo, pero ellos ya no lo eran. Cumbres Borrascosas ya no era solo ruina. Ahora era construcción, no solo de paredes, sino de futuro. Y el amor, tan maldito en la generación anterior, ahora se manifestaba de otra forma, más suave, más consciente, más completo. No repetirían la historia, no darían voz a la maldición, y no permitirían que el peso de nombres antiguos sofocara lo que estaban construyendo, porque, al final, no era necesario vencer el pasado. Bastaba con amar de un modo que él ya no supiera cómo regresar. La primera vez que Areton entró en la biblioteca renovada de la casa, se detuvo en la puerta como si estuviera a punto de profanar un templo. Durante toda su infancia, ese espacio había sido prohibido, no solo físicamente, sino simbólicamente. Representaba todo aquello que se le había negado: conocimiento, dignidad, igualdad. Ahora era Katy quien abría las ventanas, quitaba el polvo de las estanterías y colocaba cojines en las sillas de lectura. Hizo de ese lugar el corazón del hogar y lo invitó a entrar, no como visitante, sino como parte de él. Areton dio unos pasos vacilantes, miró los libros con respeto y una leve vergüenza, como si temiera que se burlaran de él por haber tardado tanto en llegar allí. Pero Katy se acercó y puso un volumen entre sus manos. «Este fue el primero que leí cuando era niña. ¿Crees que podré entenderlo?», preguntó él, sujetando el libro como quien sostiene un secreto. «Creo que ya estás leyendo». «Lo más difícil», respondió ella, sonriendo. Él abrió el libro. Las palabras parecían bailar ante sus ojos, pero ahora había paciencia. Y, sobre todo, había alguien a su lado. Así fue como, día tras día, comenzaron a reconstruir no solo la casa, sino también a sí mismos. Katy, que había crecido rodeada de cuidados, ahora aprendía a ofrecerlos. Y Areton, que solo había conocido el amor a través del silencio, ahora aprendía a devolverlo con presencia. Comenzaron a escribir sus nombres en las cosas. Ella dibujó un pequeño sol en la pared del cuarto. Él talló las iniciales de ambos en una viga de madera del establo. Detalles, pero detalles que decían: estuvimos aquí, y no fuimos como los demás. El pasado, aunque aún presente, ya no dictaba las reglas. Era recordado con reverencia, pero no con prisión. Katy, al recorrer los pasillos, ya no sentía miedo, y Areton, al mirarse al espejo, ya no veía a un niño cubierto de tierra, sino a un hombre que, pese a todo, había aprendido a amar con honestidad. A veces, aún visitaban la tumba de Heathcliff. Llevaban silencio, y un tipo de respeto que solo quien comprende el dolor puede ofrecer. «Él nos dejó un terreno quemado», dijo Areton una vez, «pero nosotros sembramos, y está brotando algo bueno». Katy lo miró, conmovida. Sabía que esa frase no hablaba solo de la tierra, hablaba de él, de ella, de lo que habían logrado hacer con lo que tenían. Y entonces, sin darse cuenta, comenzaron a soñar con el futuro, no como algo lejano o idealizado, sino como algo simple, un día tras otro,
Katy empezó a encargarse de las cuentas del hogar. Areton, de las reparaciones. Hablaban de construir una habitación nueva, de recibir visitas, de niños. Sí, en niños. La idea no era urgente, ni obligatoria, pero sí natural. Quiero que corran por aquí sin miedo, dijo Katy una noche. Que encuentren bonito el sonido del viento, y no aterrador, y que no carguen con el nombre de nadie, añadió Areton. Que sean solo ellos mismos. El pasado, allí, finalmente dejaba de ser carga, pasaba a ser raíz, fondo, base, y la casa, que antes solo conocía gritos y puertas que se cerraban con violencia, ahora conocía risas, poco a poco, con cuidado, pero reales, como todo amor que no nace de prisa, sino de presencia. Las ventanas de Cumbres Borrascosas ahora permanecían abiertas durante el día. La luz del sol, antes mantenida fuera como un intruso no deseado, ahora calentaba los cuartos, tocando las paredes con una delicadeza que parecía imposible de imaginar en los tiempos de Heathcliff. Y la casa, vieja testigo de tantos corazones rotos, comenzaba a cambiar por dentro. Lo que antes fue prisión, ahora era refugio, no porque la casa en sí hubiera cambiado, sino porque las almas que la habitaban habían elegido otro camino. Areton y Katy eran lo contrario de todo lo que esa tierra siempre conoció, y, por eso mismo, eran su redención. Una tarde nublada, Katy encontró un baúl en el fondo del desván. Estaba cerrado con llave, cubierto de polvo, escondido bajo telas viejas. Llamó a Areton. Lo abrieron juntos. Dentro había cartas, algunas firmadas por Catherine, otras por Edgar, y hasta un diario antiguo de Nellie, la criada que había visto el amor y el odio entrelazarse allí dentro durante tantos años. Katy leyó con las manos temblorosas. La letra de su madre era firme, intensa, a veces casi furiosa. En una de las páginas, un fragmento subrayado. Yo no puedo vivir sin mi corazón, y Heathcliff, él es mi corazón, aunque me destruya por ello. Areton, al leerlo, permaneció en silencio por largos minutos. Luego cerró el diario con cuidado y dijo: «Es como ver un espejo roto reflejarnos, pero de otra manera». «Sí», respondió Katy, y nosotros elegimos unir los pedazos con otro tipo de pegamento. No sabían qué hacer con todo aquello, guardar, quemar, pero entonces decidieron algo más bello, crear un espacio de memoria, no un museo, no un altar, sino un rincón de la casa donde el pasado pudiera descansar sin herir a nadie más. Katy colocó las cartas dentro de una caja de madera, escribió con su propia mano, para recordar y seguir adelante, y la puso sobre una estantería, en la biblioteca, entre dos libros, uno de poesía y otro de filosofía, porque, según ella, se necesita emoción y reflexión para no repetir lo que aquí se vivió. Esa noche fue silenciosa, pero no como las noches pesadas que antes reinaban en la casa. Fue un silencio de reverencia, de quien entiende que la sanación no borra las cicatrices, las ilumina. Areton, al acostarse junto a Katy, pasó suavemente los dedos sobre su mano. Ella se giró de lado, lo miró a los ojos y dijo: «Somos lo que quedó, después de que todo se fue, y eso es suficiente», respondió él, con convicción. La tormenta que había rugido por generaciones en esa casa se disipaba, por fin, no porque el viento cesara, sino porque ahora había muros que sabían acoger, corazones que sabían escuchar, almas que sabían quedarse. El dolor no desapareció, pero dejó de ser un fantasma, se volvió recuerdo, se volvió tierra firme, y el amor que nació allí, donde antes todo terminaba, ahora era construcción, lenta, firme, serena, porque a veces, todo lo que el amor necesita es tiempo para aprender a no herir. Era en los detalles donde el nuevo tiempo de Cumbres Borrascosas se manifestaba, no en grandes reformas, ni en fiestas ni declaraciones, sino en cosas pequeñas, como el sonido del pan siendo cortado en la cocina por la mañana, como el crepitar del fuego en la chimenea encendida antes del anochecer, como los pasos de Areton viniendo del establo con olor a tierra, ni la sonrisa de Katy abriendo la puerta antes de que él siquiera tocara. Esa casa, durante tanto tiempo envuelta en dolor, ahora se llenaba de gestos casi invisibles, pero profundamente transformadores. Katy cosía cojines para la sala de lectura, elegía telas florales, o delicadas, o que su madre quizás nunca habría escogido y tal vez por eso mismo se empeñaba en usarlas. Era su manera de decir:
Yo puedo ser ligera, incluso donde solo hubo peso. Areton construyó una pequeña estantería con sus propias manos. Le tomó días. Midió, cortó, lijó, clavó, y cuando terminó, no había en ella ningún error. Solo cuidado, es para que pongas los libros que más te gusten, dijo, mirando a Katy como si le entregara una herencia. Y tú, también vas a leer, lo provocó ella, sonriendo. Él devolvió la sonrisa, tímido, y respondió, ya empecé uno nuevo, solo, por primera vez. Katy lo abrazó, no por entusiasmo, sino por respeto. Sabía lo que eso significaba. Sabía cuánta pena y esfuerzo estaban contenidos en ese simple, solo. La vida entre los dos se construía a base de aprendizajes mutuos. Ella le enseñaba palabras, él le enseñaba silencio. Ella mostraba la belleza del mundo a través de la imaginación. Él la conectaba a la realidad de la tierra, de las manos sucias, del trabajo que transforma. Un domingo cualquiera, Katy decidió cocinar. Seguía la receta del viejo cuaderno de su abuela, que Edgar había guardado con tanto esmero. Areton se sentó a la mesa, observando sus movimientos en la cocina con la admiración de quien ve magia suceder. Me miras como si fuera a hacer oro. Ya lo haces, solo que con mantequilla y harina, dijo él, arrancándole una risa. Suave, aquella risa llenaba los pasillos como perfume. Era nueva, era rara, era cura. Y cuando caía la noche, se sentaban juntos en la terraza. Hablaban poco, pero a veces una palabra bastaba, un toque en el brazo, una cabeza apoyada en el hombro. Fue, en una de esas noches, cuando Areton, casi sin querer, dijo, ¿alguna vez has pensado en casarte? Katy tardó en responder, no por duda, sino porque sabía que allí no había una petición, había una invitación a la eternidad de ese tipo sereno, que se ofrece como presencia. Lo he pensado. ¿Conmigo? Preguntó él, todavía, con temor, siempre. Y así fue, sin anillo, sin formalidad, sin público, solo dos personas, dos historias rescatadas del barro, diciéndose la una a la otra. Yo elijo quedarme. La casa no aplaudió, pero parecía más viva, como si, finalmente, aceptara el amor que no destruye. La boda de Katy y Areton no fue anunciada con carteles, ni celebrada con multitudes. No hubo pompas, ni vestidos bordados con hilos dorados. Pero había algo sagrado en ese momento, más sagrado que cualquier rito, la vía entrega. Eligieron un día de cielo limpio, en el que el viento soplaba con gentileza sobre las colinas y el silencio parecía bendecir. En el pequeño claro detrás de cumbres borrascosas, entre árboles que resistieron al paso del tiempo, se dijeron sí el uno al otro frente a un puñado de amigos del pueblo, allí, ahora envejecida, pero con el corazón tan vivo como en la juventud, y a la presencia invisible de quienes ya habían partido. Katy llevaba un vestido sencillo, de tela clara, sin adornos. Su cabello, recogido con delicadeza, dejaba su rostro al descubierto y sus ojos brillaban con la luz de quien por fin se siente libre. Areton, con su mejor ropa, temblaba en las manos, pero no en la voz, la seguridad de quien nunca tuvo certezas, pero ahora lo tenía todo. Prometo que voy a aprender contigo, dijo él, tomando sus manos. Y yo prometo que nunca te pediré que seas diferente, respondió ella. Eso fue todo. Dos promesas, dos corazones enteros, y un lazo, que no ataba, sino que unía. Neji, con lágrimas en los ojos, susurró, ahora sí, esta casa conoce el verdadero amor. Después de la ceremonia, regresaron juntos a Cumbres Borrascosas a pie, descalzos, como quien camina sobre su propia historia y la transforma. La casa, al recibirlos, parecía distinta. Los portales antes fríos ahora parecían acoger. Las puertas crujieron como saludando, y las escaleras, que tanto escucharon discusiones y gritos, ahora oían risas y pasos suaves. Esa noche, cenaron a la luz de las velas, no por necesidad, sino por deseo. Todo era luz. Katy sirvió el pan que ella misma había horneado. Areton preparó el vino con hierbas de su huerto. Comieron en silencio, no por falta de palabras, sino porque estaban plenos. Al final de la comida, ella se levantó, fue hasta la estantería de la biblioteca y tomó el cuaderno de Heathcliff. ¿Quieres leer conmigo?, preguntó. Quiero. Se sentaron en el suelo, recostados junto a la chimenea. Lo hojearon juntos. Las palabras del pasado,
ahora leídas con compasión y no con peso. No había miedo en ese momento, ni rabia, solo comprensión. Él no supo amar, dijo Areton, pero amó completo Katy, y a veces, eso es todo lo que alguien puede lograr. Cerraron el cuaderno, lo colocaron de nuevo en su lugar, y entonces se abrazaron. No fue un abrazo de comienzo, ni de final, fue un abrazo de hogar. Afuera, el viento pasaba entre los árboles con suavidad, la luna tocaba la tierra, como un beso, y Cumbres Borrascosas, por primera vez, descansaba. El tiempo siguió su curso con la lentitud de los días tranquilos, y en la quietud restaurada de Cumbres Borrascosas, ocurrió algo inesperado, algo que no llegó con tormentas, sino con el canto de los pájaros al amanecer. Katy estaba embarazada. Lo descubrió una mañana en que los sentidos parecían más agudos. El olor del pan le provocaba náuseas, el roce del viento la emocionaba, y había un calor nuevo en su vientre, como si el cuerpo comenzara a narrar otra historia. No, lo dijo de inmediato. Guardó el secreto durante algunos días, observando a Areton en silencio, como si quisiera entender si aquel hombre, nacido de un pasado tan áspero, sería capaz de ser padre de un tiempo más liviano. Pero bastó un gesto simple para que ella supiera. Él estaba en el jardín, agachado, plantando nuevas semillas junto al invernadero, manos sucias, rostro sudado, ojos atentos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella, ya sabiendo la respuesta. ¿Tratando de hacer crecer algo? Bueno, por una vez, respondió él, sonriendo. Katy se acercó, se arrodilló a su lado, colocó las manos sobre las de él, y dijo, entonces, empecemos por el mayor de todos los crecimientos. Areton quedó inmóvil por un instante. No lo comprendió de inmediato, pero cuando la verdad se dibujó en la mirada de ella, algo dentro de él se estremeció, no de miedo, sino de una alegría asustada, como quien recibe un regalo que jamás se atrevió a pedir. Un hijo, una nueva historia. Dios mío, se dejó caer sobre la tierra, se cubrió el rostro con las manos, y luego rió como nunca antes, como quien se libera de 100 años de peso en un solo suspiro. La noticia llegó rápido a oídos de Nellie, que lloró como una madre, hizo pasteles, encendió velas, que lo contó a todos en el pueblo como si el mundo entero necesitara saber que, en aquella casa que tanto sufrió, un bebé estaba por llegar. Con el paso de los meses, todo se preparaba para recibirlo. La habitación más soleada fue limpiada y pintada. Las vecinas regalaron mantas tejidas a mano. Areton construyó la cuna con sus propias manos, tardó semanas, pero quedó perfecta. Katy le leía al bebé todas las noches, le contaba cuentos, poemas e incluso fragmentos de las cartas de su madre. Quería que ese niño creciera sabiendo de dónde venía, pero sintiendo que podía ir mucho más allá. No vamos a esconder nada, dijo ella, pero tampoco vamos a cargar con todo, completó Areton. Nuestro hijo tiene derecho a ser libre, y en esa frase estaba todo. El sentido de la reconstrucción, no negar el dolor, pero no ser prisioneros de él. Cuando el bebé nació, en una madrugada tranquila de primavera, no hubo gritos, hubo llanto claro, pero era un llanto de vida. Era un niño, tenía los ojos de su padre, y más aún, tenía el silencio sereno de quien llega a un lugar donde, por fin, se puede comenzar desde cero. Katy lo sostuvo junto a su pecho y susurró, eres lo más liviano en un mundo que fue tan pesado. Areton lloró, abrazando a los dos. Allí, en esa pequeña habitación, estaban reunidas todas las generaciones, las que erraron, las que perdonaron, y ahora, la que simplemente podía vivir. Cumbres Borrascosas, por primera vez en toda su historia, conoció el sonido de un bebé, durmiendo en paz, y eso era el verdadero milagro. El tiempo seguía su curso, ahora con más gentileza. No corría, ni se arrastraba, simplemente caminaba con la serenidad de quien no tiene prisa. Cumbres Borrascosas ya no era la casa de los susurros y de las puertas que se cerraban de golpe. Era el lugar de los pasos pequeños sobre el suelo de madera, de las risas alrededor de la mesa y de las canciones de cuna que arrullaban la noche. El bebé crecía sano, fuerte, curioso, llamaba a todo, le señalaba el cielo, los árboles, las palabras. Había heredado de sus padres la mirada inquieta y el alma limpia de quien ha venido a reiniciar el mundo. Katy pasaba las mañanas en el jardín, con el niño en brazos o acostado sobre una manta entre las flores. Contaba historias,
nombraba las plantas, cantaba en voz baja canciones inventadas al momento. Esta flor se llama paciencia, decía, sonriendo, porque hizo falta mucha para que pudiera crecer aquí. Areton observaba. Era un padre silencioso, pero presente en cada gesto. Arreglaba todo lo que se rompía. Cargaba al hijo sobre sus hombros por los senderos, e incluso cuando apenas sabía caminar, y al verlo dormir en su regazo, cerraba los ojos como si, por fin, hubiera encontrado descanso. Ya no hablaban con frecuencia de Radcliffe, Catherine o Edgar, no por olvido, sino porque esas historias habían encontrado su lugar, y el pasado, aunque honrado, no podía habitar el presente. Aún así, a veces, Katy volvía a la biblioteca, leía cartas antiguas, hojeaba los cuadernos, pero no para sufrir. Leía como quien contempla una vieja fotografía, con respeto, con amor, con un corazón lo bastante entero como para no perderse en la nostalgia. Un día, al atardecer, se sentó junto a Areton en la entrada de la casa, el bebé dormido en sus brazos. «¿Sabes qué pienso a veces?», dijo ella. «¿Qué? Que reconstruimos esta casa, sin mover una sola piedra, solo cambiando la historia entre ellas». Areton sonrió, y ella lo permitió. «La casa. ¿Qué quieres decir, la casa?» Pudo habernos devorado como a los demás, pero decidió ceder. Ella miró a su alrededor. Las paredes de piedra, ahora cubiertas de hiedra verde y flores que ella misma había plantado. Las ventanas abiertas. El calor de la cocina escapando. Hacia el porche. Cumbres Borrascosas no había cambiado por fuera, pero por dentro. Era otra. En los meses siguientes, abrieron las puertas a las visitas. Niños del pueblo jugaban en el jardín. Familias venían a recoger frutas, escuchar historias, sentarse junto a la chimenea. La casa, que durante tanto tiempo fue símbolo de aislamiento, ahora era punto de encuentro, refugio, renacer. En una de esas tardes, un anciano del pueblo dijo: «Nunca pensé que volvería aquí sin sentir miedo», y Katy respondió, con un brillo en los ojos: «Es que ahora ya no vive de fantasmas, vive de gente viva». ¿Por qué? Al final, eso es lo que transforma un lugar, no las paredes, sino el amor que se decide colocar dentro de ellas. Y allí, donde antes el amor solo supo destruir, ahora construía, día tras día, silencio tras silencio, generación tras generación. Era otoño otra vez. Las hojas anaranjadas cubrían los campos alrededor de Cumbres Borrascosas como una alfombra de recuerdos. Pero esta vez, el viento no traía lamentos, solo el aroma de la madera seca, y del té caliente en la cocina, de las manzanas maduras recogidas al atardecer. La casa ya había conocido muchos silencios, el silencio de la pérdida, el de la espera, el de la ausencia. Ahora conocía otro, el silencio de la armonía. El niño, que había comenzado a dar sus primeros pasos por los pasillos de la casa, ahora corría riendo por todos los rincones. Sus carcajadas resonaban en los mismos cuartos donde, décadas atrás, los gritos y sollozos se repetían noche tras noche. Era como si cada sonido infantil borrara un dolor antiguo, como si su infancia curara a aquellas que nunca pudieron vivirse allí. Areton se había convertido en un hombre sereno. Llevaba en las manos el peso del trabajo, pero en la mirada, una ligereza que Katy reconocía como victoria. Ya no era el muchacho que aprendió a leer tarde, ni el hijo de la venganza de otro hombre. Era padre, compañero, guardián de una nueva historia. Katy, por su parte, florecía con el paso del tiempo. Sabía ser madre con la intuición de quien fue hija de una ausencia. Sabía ser esposa sin encerrar, y sabía ser libre aunque viviera en el mismo suelo donde su madre se sintió enjaulada. Ella escribía, ahora con más frecuencia, relatos sobre la naturaleza, cuentos para su hijo, fragmentos sobre su propia vida. Sus palabras no cargaban rabia, cargaban sabiduría. En uno de esos textos, dejó anotado: «Mi madre fue una llama, mi padre, una brisa. Yo soy lo que queda cuando la llama se apaga y la brisa se aquieta. Tierra fértil». Un día, al caminar por el sendero que lleva al lago, Katy y Areton se detuvieron frente al árbol donde estaban enterrados Catherine y Radcliffe. Ya no solían ir con frecuencia, pero había un deber silencioso en visitar a aquellos que, incluso en tormento, fueron el inicio de todo. Permanecieron de pie, uno al lado del otro, sin flores, sin oraciones,
Solo miraron. A veces pienso que eso era todo lo que querían, dijo Areton, en voz baja. ¿Qué cosa? ¿Tiempo? Pero no sabían esperar. Katy asintió. Nosotros aprendimos a esperar y a permanecer, y con esas palabras, se despidieron. Regresaron a casa tomados de la mano. El cielo tenía un tono cobrizo, y los tejados de Cumbres Borrascosas reflejaban el dorado del atardecer como si nunca hubieran sido tocados por sombra alguna. Aquel lugar, antes lleno de espectros, ahora era morada de raíces, y las raíces, a diferencia de los relámpagos, no hacen ruido, pero sostienen lo que realmente importa. Las noches volvieron a ser largas en Cumbres Borrascosas, pero no como antes. Ya no eran noches de lamentos, ni de apariciones. Eran largas porque eran tranquilas, porque la vida, por fin, se dejaba vivir sin prisa, como un libro que uno quiere leer despacio, saboreando cada frase antes de pasar la página. Katy ahora escribía a la luz de las velas, mientras su hijo dormía y Areton leía frente a ella. El sonido de las páginas al pasar era como música. Afuera, la brisa entraba, suave por las ventanas abiertas, y la casa parecía respirar con ellos, como si también hubiera encontrado su forma de descanso. Cierta noche, Areton cerró el libro, se recostó en el sillón y dijo: «¿Crees que algún día nos recordarán?» «¿Quién?», preguntó Katy, sin levantar la vista del papel. «Alguien, cualquiera, tal vez. ¿Y si no?» «Si no, está bien», sonrió ella. «Nosotros nos recordamos». No decían mucho más que eso, pero ese intercambio bastaba. Al día siguiente, decidieron hacer algo que había sido postergado por años: abrir la última puerta de la casa que aún permanecía cerrada. Era un pequeño desván al final del pasillo del segundo piso. Allí, según los más antiguos, Catherine solía encerrarse muchas veces, especialmente en sus últimos días. La llave siempre estuvo allí, pero nadie había tenido el valor de usarla. Hasta ahora. Katy subió primero, llevaba la llave en las manos. Sin prisa, Areton venía detrás, en silencio, con el hijo en brazos. El picaporte estaba frío, el aire, antiguo, pero al girar la llave y empujar la puerta, no encontraron monstruos. No había voces, ni sombras, solo una habitación pequeña, vacía, con una ventana en arco por donde entraba la luz con dulzura. En el suelo, un pañuelo, antiguo. En la esquina, una mecedora olvidada. Y en la pared, algo escrito a mano, casi borrado. «Yo esperé». Katy tocó la frase con los dedos. No dolió, solo la hizo respirar más profundo. «Ella estuvo aquí», susurró. «Y ahora, ya no necesita estar», dijo Areton. Permanecieron unos minutos en silencio. Luego, Katy se giró, extendió los brazos y tomó al niño. «Aquí será su habitación cuando crezca». Areton frunció el ceño. «Aquí, sí. Vamos a dejar que entre el sol, pintar las paredes, sacar lo que pesa. ¿Crees que se puede?» «No, lo sé». Y entonces, como quien sella un ciclo con un acto de amor, ella abrió las ventanas del desván. La luz entró con fuerza, empujando el polvo e iluminando cada rincón de aquel espacio olvidado. La casa entera pareció despertar, como si dijera: «Ahora sí, todo fue visto, todo fue dicho». Y esa noche, al regresar a su habitación, Katy anotó en su cuaderno: «El dolor dejó huellas, pero fuimos nosotros quienes decidimos los pasos». Porque el amor, para ser amor de verdad, no necesita ser una tormenta. A veces, solo necesita ser una puerta abierta. Los años pasaron como si fueran parte del paisaje. Vinieron y se fueron con el ritmo de las estaciones. Los campos alrededor de Cumbres Borrascosas florecieron, y se secaron, se cubrieron de nieve, y volvieron a florecer. Y con ellos, también creció el niño. Ahora caminaba por los pasillos con pasos firmes, leía libros junto a la chimenea, hacía preguntas sobre todo, principalmente sobre el pasado. «Mamá, ¿quién fue Catherine?», preguntó una vez, sosteniendo uno de los viejos cuadernos. Katy lo miró con ternura. «Alguien que amó mucho». «¿Y quién fue Heathcliff?». «Alguien que también amó, pero no supo cómo lidiar con eso». El niño frunció el ceño, pensativo. Luego corrió a jugar. Aún no comprendía, pero algún día lo haría. Nellie, ahora muy anciana, se sentaba en el jardín con una manta sobre las piernas y la mirada perdida en el horizonte. Contaba historias antiguas para quien quisiera escuchar o incluso para quien no quisiera. Para ella,
Recordar era mantener todo vivo. Pero Katy ya no necesitaba oír. Ella recordaba distinto, recordaba con paz. Un día, sentada junto a la ventana de su habitación, Katy notó que ya no escribía tanto como antes. No por falta de historias, sino porque la historia más bella ya estaba completa, era la que vivía, no la que registraba. Cerró los cuadernos, los apiló con cuidado y los guardó en una caja con un lazo rojo. Algún día él los leerá, dijo a Areton, y que encontrará la verdad toda, la suficiente. Areton ahora cultivaba un pequeño huerto detrás de la casa. Hablaba poco, pero lo sabía todo sobre el tiempo, la tierra, el silencio, y el niño lo seguía a todas partes como un aprendiz atento. Cada gesto era una herencia, no de odio, no de dolor, sino de paciencia, de reconstrucción. Una tarde, Katy subió sola a la cima de la colina. Hacía tiempo que no iba allí. El viento soplaba fuerte, pero no era frío. Era como si el paisaje susurrara algo que ella ya sabía, pero quería oír de nuevo. Desde allí, se veía Cumbres Borrascosas en toda su forma, sólida, silenciosa, viva. Recordó la primera vez que vio la casa. El miedo, las sombras, los nombres susurrados entre las paredes. Pero ahora, lo que veía era otra cosa. Veía un hogar, veía permanencia. Se sentó sobre la hierba alta y cerró los ojos. Por unos segundos, imaginó a su madre, a un niño, corriendo por los campos, a Heathcliff, escondido entre los árboles, observando, a Edgar, leyendo en la veranda, y a Nellie, joven, quejándose del desorden. Y entonces, abrió los ojos. Todo había pasado, pero algo había quedado. Lo que permanece no es lo más intenso, es lo más verdadero. Katy se levantó, bajó despacio, con pasos de quien ya no necesita correr, y mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, una certeza se afirmaba: el amor que resiste, que no grita, que no destruye, es el único que realmente permanece. Llegaste hasta aquí, escuchaste cada palabra, sentiste cada silencio, y ahora, quizá tengas el corazón en pedazos, o, tal vez, más entero que nunca porque entendiste que tu dolor no es solo tuyo. Tiene nombre, tiene forma, tiene rostro, y también tiene cura. La historia de Katy, de Areton, de todos los que caminaron entre las paredes de Cumbres Borrascosas, es mucho más que un romance trágico convertido en esperanza. Es el retrato de tantas almas que un día solo conocieron el amor como herida, pero que, con valentía, transformaron la cicatriz en puente, transformaron lo que era prisión en hogar, transformaron el silencio en voz. Katy no quiso borrar el pasado, decidió reescribirlo con sus propias manos, y al hacerlo, nos enseñó que el amor no necesita ser tormenta para ser profundo. Puede ser brisa, puede ser abrazo, puede ser el sonido de un hijo durmiendo, o la luz entrando por una ventana que estuvo cerrada por demasiado tiempo. Y ahora, quiero invitarte a formar parte de esta historia. Sí, tú que escuchaste hasta el final, tú que tal vez amaste demasiado, y te perdiste, o tal vez fuiste amado muy poco, y aún esperas. Comenta aquí abajo: yo creo que el amor siempre encuentra un camino. Esa frase es más que una reacción. Es un compromiso silencioso con todo lo que sentiste aquí. Es como extender la mano a alguien al otro lado de la pantalla y decir: no estás solo. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like. Es a través de él que otras personas también podrán encontrar este video y, tal vez como tú, permitirse sentir, permitirse sanar. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete, porque cada nuevo video que llegue será más que entretenimiento, será una invitación para reflexionar, para recordar, para creer que el amor, incluso cuando todo parece perdido, aún puede florecer. Comparte esta historia con alguien que necesita consuelo, con alguien que necesita recordar que hay luz después del dolor, con alguien que tal vez solo necesite oír que aún es posible comenzar de nuevo. Y antes de irte, cierra los ojos por un instante, respira profundo, y permítete sentir todo lo que viviste aquí. Permítete guardar esta historia como quien guarda una carta antigua de esas que uno vuelve a leer cuando necesita recordar quién es. Gracias por haberte quedado, por haber sentido, por haber amado con nosotros. Ahora, deja que la historia descanse, y que el silencio te lleve hacia dentro de ti, allí donde el amor nunca dejó de habitar.
Deja tu like, suscríbete para la próxima historia, comparte con alguien que necesita recordar que aún existe belleza. Hasta la próxima, y nunca lo olvides, no estás solo.